Bien, hermanos, vamos a meditar. Yo le titulé este mensaje: se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. A veces nos es fácil pensar y decir, bueno, llegamos a los 75 años, pero en ese deambular de los 75 años, a veces uno piensa que fue fácil llegar hasta aquí. Pues estamos prácticamente congregados con el propósito de festejar pues un año más. Ese año más que podemos decir se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. El haber llegado hasta el día de hoy y celebrar este día se tuvo que pasar por muchas cuestiones: batallas, desafiar impedimentos, lidiar con dificultades, enfrentar problemas también, desafiar apatías de los mismos miembros, el tolerar la irregularidad de la asistencia, el soportar la falta de compromiso de todos y aunado a ello, el adversario que acecha a la iglesia con todas sus artimañas para hacer caer a cada uno de los miembros. Y esto no solamente fue para tratar de celebrar estos 75 años, hermanos. Esto ha sido a través de todo el tiempo. Para celebrar el aniversario, mis hermanos, de 75 años, como iglesia organizada, Dios es Amor, primeramente se tuvo que haber trabajado para tener ese derecho de festejar. Estamos aquí y estamos para festejar, pero ¿cuánto de ello hemos trabajado? ¿Cuánto de ello verdaderamente hemos puesto nosotros parte de ese fervor para mantener el ministerio de Dios, la obra de Dios? Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Quieres participar? ¿Quieres convivir? Mi pregunta sería, ¿ya trabajaste para el Señor? Estamos aquí, pero ¿cuántos hemos trabajado para el Señor? Y mi pregunta sería también, ¿qué ministerio desempeñas dentro de tu iglesia? Y dentro de ese ministerio, para que tú puedas festejar y puedas disfrutar de este aniversario, no respondas, respóndete a ti mismo. ¿Qué tanto has trabajado para el Señor? Y la proposición de este mensaje es, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Y es que la iglesia festeje, que la iglesia se goce y que la iglesia disfrute, pero cuando se es parte de ella. No solamente cuando asistas irregularmente, sino cuando asistas y trabajes con los talentos que Dios te entregará, disponiéndolos a tu Señor, tu vida, tu tiempo y tu espacio, hermanos. Esto es importante. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A lo mejor aquí nadie te lo va a agradecer, a lo mejor nadie te va a reconocer, pero lo importante es esto: tu labor tendrá un resultado eterno. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, y de ello vamos a hablar. Y vamos a hacer una analogía del pueblo de Israel con la iglesia Dios es Amor. Esa analogía del pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías, el cómo se organizaron para llevar a cabo la reedificación de los muros de Jerusalén. La enseñanza va a ir basado prácticamente, hermanos, en Nehemías. Vamos a andar desde el capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, porque vamos a hacer esa comparación de cómo Nehemías, juntamente con el pueblo que estaba ahí, reedificaron. Y eso es lo que quiero que se quede de enseñanza esta tarde. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y si nosotros hemos juntamente reedificado o edificado lo que vemos hoy y que venimos a celebrar, 75 años. Vamos a mirar el primer encabezado de ellos. Dice, se dice fácil, pero se requiere de un gran líder. ¿Qué tan importante puede ser un líder dentro de una iglesia? Cuando nosotros pensamos, y sobre todo que se está sentado ahí donde están ustedes en las bancas, se cree que todo camina por sí solo, ¿verdad? Pero no es así. Nada camina por sí solo. Creemos y pensamos a lo mejor como el agua de un río que va rodando por sí sola, sin darnos cuenta, o a veces queriendo ignorar, que detrás de todo ello hay un líder, hermanos. Nada fluye o nada avanza por sí solo. Para Judá,
la ciudad en la cual, donde estaba situada Jerusalén, hubo un hombre que se levantó. Para ello tuvo que haber una necesidad, tuvo que haber una inquietud para poderse levantar un hombre. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. ¿Quién fue el que tuvo esta necesidad? ¿De dónde surge esta necesidad, más bien dicho? Este varón era Nehemías. Y así como Nehemías, pues hay actualmente pastores que desempeñan dentro de las iglesias una organización y organizan cada actividad que se va a realizar dentro de las iglesias, aclarando también que dentro de ello la familia pastoral es la que apoya las actividades. Pero no solamente debe de ser la familia pastoral, sino que también la familia espiritual. Es decir, la misma iglesia debe de apoyar en esas actividades. El decir que hoy estamos de manteles largos, cumpliendo estos 75 años de organizada como iglesia, se dice fácil, pero pensemos en cuántos pastores han pasado por aquí a través del tiempo. Aquí tenemos en esta iglesia actualmente 2 pastores, nuestro hermano Diego, nuestro hermano Damiro, pero pensemos un poquito más atrás. Yo recuerdo a algunos vagamente: David Salazar, Ventura Hernández, Amos García, Alejandro Ríos. Son de los que su servidor se puede acordar de ellos. A lo mejor alguien sea mucho mayor que yo en edad que se puede acordar de algunos otros. Pero todos aquí han trabajado, todos han dispuesto su tiempo, han sido valiosos para Dios, porque han llevado el Evangelio. Dice Romanos capítulo 10, versículo 15, la última parte: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Y a veces nosotros no valoramos, a veces nosotros mostramos nuestra indiferencia o nuestra propia apatía. Pensamos y decimos, bueno, que lo hagan ellos, que lo hagan los que tienen tiempo a lo mejor, pero la palabra es clara al decirnos que son hermosos esos pies que anuncian la paz, esos pies que anuncian las buenas nuevas, esos que caminan, que desafían lugares, tiempos, espacios por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar que también esta encomienda de llevar las buenas nuevas no solamente es para el pastor o el líder, sino también para cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros somos predicadores también y tenemos un púlpito incluido en nosotros mismos. ¿A quién debo de ir entonces yo a predicar? ¿A la familia? ¿A quién más? A tus amistades, a tus vecinos y a los de tu localidad. Cada uno de nosotros debe de ir a predicar. La función y sobre todo la encomienda está para todos. Ir y hacer discípulos. Ahora, cada uno de los siervos de Dios que han estado al frente de la iglesia no debe ser un anhelo propio o egoísta o verlo de una manera lucrativa, sino debe de haber un llamado personal, un llamado genuino y tener empatía, o dicho de otra manera, tener la conexión en su corazón de querer servir a Dios y al prójimo. El que esté al frente no debe ser simplemente orgullo propio, decir yo quiero estar al frente, yo quiero estar al frente de la iglesia para predicar la palabra. No, debe de haber esa empatía con el Señor, esa empatía de querer servir a Dios y de igual forma a nuestros semejantes. Veamos entonces el llamado de Nehemías. ¿Cómo fue ese llamado? Él era copero del rey Artajerjes, donde no tenía a lo mejor ni la necesidad de ir a ese lugar, donde a lo mejor vivía una vida cómoda, decorosa, mas sin embargo dejó a un lado él, su misma personalidad, su servicio para servir a Dios. Antepuso lo de Dios antes que lo personal. Y es donde muchos de nosotros ahí fallamos. No voy a la iglesia porque te pongo lo mío primero.
Y ese es un gran problema, hermanos. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo día. Y a veces nosotros ocupamos el día de reposo o el día del Señor para hacer otras actividades. Y nos vamos a otro lugar y pasamos el tiempo allá cuando deberíamos estar en la casa del Señor. Entonces, hermanos, el llamado de Nehemías surge a raíz de una necesidad. Hizo a un lado su cuestión personal. Dice Nehemías capítulo 1, versículo número 2. Vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué llevó a responder al llamado de Nehemías? El ver en las condiciones que se encontraba el lugar. Es un llamado que tuvo que ver con esa necesidad. El saber que la situación estaba crítica referente a ese remanente que había quedado ahí. El cómo estaban en gran mal y en afrenta, y físicamente los muros derribados y sus puertas quemadas. Eso que escuchó Nehemías le causó en él un dolor emocional, aunque nunca había vivido en Jerusalén. Algo extraordinario, ¿no? A veces nosotros nos portamos indiferentes, mientras no sean tus problemas, tus necesidades. A veces, bueno, lo está padeciendo él, a mí me da igual. Nehemías no. Nehemías, al saber la situación de cómo estaba, aún sin él haber vivido ahí, él se afligió por la condición desprovista de Jerusalén, por no tener sus muros, por no tener sus puertas. Eso era un simbolismo de intranquilidad y falta de paz. Quiere decir que la ciudad estaba prácticamente fácil al acecho del enemigo. Ahora, ¿cuántos pastores se han afligido por ver las iglesias que pastorean desprovista de hijos infieles, desleales, tibios, pecadores e irresponsables, que solo vienen cuando hay un festejo o un evento, hermanos? Quiero o no, se duele en el corazón cuando estás al frente de una iglesia. Con todo el amor del Señor preparas el mensaje para animar a tu pueblo y solamente ves que vienen 2 o 3. Eso desanima, desalienta, hermanos. El que está al frente es un hombre común como usted y que tiene las mismas desalientos emocionales. Mas sin embargo, mis hermanos, el pastor se duele en silencio por amar la obra, así como ama también a su familia el pastor. Y si ama a su familia, entonces podemos decir como cuando Pablo le escribió al joven Timoteo ahí en la primera carta, capítulo 3, versículo 4, el pastor que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También hay responsabilidad. Es una gran responsabilidad pararse al frente, el querer llevar en dirección correcta a la iglesia cuando a veces tenemos también en casa descuidada nuestra familia. Nosotros también batallamos por lo mismo, hermanos. Batallamos por lo mismo. Nosotros en casa Dios nos ha bendecido con 2 hijos y con uno de ellos batallamos mucho tiempo, hermanos. Pero si no podemos gobernar bien nuestra casa, ¿cómo? ¿Cómo cuidaremos de la iglesia de Dios? No es fácil. La situación de la obra de Dios o la iglesia ha llevado a que los líderes puestos por Dios le busquen con integridad, con su corazón delante de Dios, para que Dios lo examine, que Dios pueda saber qué hay en el corazón de un siervo de Dios. Dice el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué tan importante es entonces que ese líder siempre esté delante del Señor? ¿Qué es lo que decía David? Lávame más y más de mi maldad.
Te has puesto delante del Señor y le has dicho: Señor, estas son mis faltas, estas son mis pecados. Lávame cada día más y más de mi maldad. Por eso el orar es una herramienta que debe tener todo siervo de Dios. Es una herramienta en la cual el hombre tiene una comunión con su Creador. En el caso del copero Nehemías, al saber la condición de Jerusalén, el cómo estaba desprovista sin muros, a él lo llevó a hacer algo muy importante: clamar. Clamó a Dios. Y en lo que clamó hizo algunas cosas más, como lo dice en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, dice: me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que Dios estuviera atento a esa oración. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías lloró, hubo duelo en él, ayunó y oró y reconoció también la grandeza de Dios. Vean qué es lo que hizo él en su oración. Además de ello, mis hermanos, a pesar de que él oró y reconoció la grandeza, también confesó los pecados propios y de la nación por no guardar los mandamientos. La pregunta es: ¿cuánto de ese liderazgo de Nehemías tengo en mi vida? ¿Te dueles de las situaciones? ¿Confiesas tus pecados? ¿Reconoces la grandeza de Dios? ¿Sabes que estás mal delante de Dios? ¿Cuánto liderazgo hay de Nehemías en mi vida? ¿Cumplo con la expectativa de ese copero? Cuando trabajamos duro y demostramos que podemos ser confiables como líderes o pastores, Dios es honrado y los demás lo van a notar, hermanos. Dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Para quién debes de agradar en todo lo que hagas? Únicamente para el Señor. Preocúpate por agradar al Señor en toda tu manera de vivir. Pero también lo van a notar los demás. Esto me lleva a mi segundo encabezado. Se dice fácil, pero se requiere de animar a la iglesia a trabajar. ¿Cómo está haciendo mi ministerio dentro de la iglesia? Nehemías pudo ver la necesidad que había en Jerusalén. ¿Usted puede ver la necesidad o las necesidades que hay dentro de la iglesia? ¿Las puede ver? ¿O simplemente venimos, nos sentamos, escuchamos y nos retiramos? Nehemías, sin estar mucho tiempo dentro de Jerusalén, él pudo percibir algo. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 11: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. No dijo que estaba una semana, 15 días, un mes, 6 meses, un año, no sé, 10 años, 20 años, no. Él estuvo ¿cuánto tiempo? 3 días. ¿Pero qué anheló entonces Nehemías en su corazón? ¿O qué se le puso a él una carga por ver las condiciones físicas de cómo estaba destruida la ciudad? Pero ¿saben qué? No le desanimó, sino todo lo contrario. Se enardeció su corazón
Y esto le llevó a animar a la gente, diciéndoles la verdad, la cruda verdad de cómo se encontraba y las condiciones en que estaba Jerusalén. A veces nosotros no queremos hablar directamente lo que dice la palabra porque, ay, el hermano ya se ofendió, el hermano ya no vino, eso lo dijo para mí. Mas sin embargo, Nehemías les dijo exactamente lo que estaba sucediendo en las condiciones deplorables que estaba Jerusalén. Es necesario hablar con la verdad para poder animar a la iglesia, al pueblo de Dios. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Que sea quitada la vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué es lo que les había dicho entonces Nehemías? ¿Cómo Dios le había ayudado desde el principio? Al pedir o al solicitar el permiso al rey. Las cartas que le dieron para los gobernadores y le dieran franco libre para cruzar. La carta para el guardabosques para suministrar madera. Todo esto le suplieron. Pero también me lleva a preguntar, ¿qué tan importante es la vida íntegra entonces del pastor o del líder? Nehemías, lo que pidió, el rey se lo dio. Dios te otorgó cartas. Y esto debe ser muy importante. ¿Qué tan íntegra entonces es la vida del pastor o del líder? Que con su testimonio influye en la iglesia a caminar, a desafiar los obstáculos y querer ver la solución a las situaciones que se enfrentarán. ¿Cómo? Unificando al cuerpo, sin hacer discriminación, sino dándole su valor a cada uno. Si la iglesia ve la integridad del siervo de Dios que está al frente, la iglesia se va a unir a la petición. Cada uno tiene un valor agregado, hermanos. Cada uno de ustedes, sin hacer discriminación, deben de enlistarse para servir al Señor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Hay algunos que tienen un talento, algunos tienen un don. Versículo 5 de Romanos 12. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando nosotros aprendamos a trabajar como un cuerpo dentro de la iglesia, se aprende entonces a repartir el trabajo. Se aprende a repartir las obligaciones que cada quien en lo personal debe tomar en su lugar. Porque eso fue lo que hizo que cada uno comenzara a reedificar los muros, a reedificar las puertas de Jerusalén. Esto hizo una reacción en cadena. Cuando tú ves que las cosas están bien, hermanos, más de alguno se debe de enlistar, porque esto es una reacción en cadena. Dice Nehemías capítulo 3, versículo 1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y se levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Si usted quiere leer en casa Nehemías capítulo 3 del 1 al 32, se dará cuenta cómo cada uno de ellos ocupó su lugar y cada uno de ellos comenzó a reedificar, hermanos. La pregunta sería, si tú perteneces a la iglesia Dios es amor, ¿cómo estás trabajando con tus talentos o tus dones? ¿Cómo estás trabajando? ¿Los estás desempeñando dentro de esta iglesia? El propósito sería, mis hermanos, que sí lo estuviéramos haciendo. Un talento es una capacidad especial y un don es una predisposición que se tiene desde el nacimiento. Entonces, el Señor te va a pedir cuentas de lo que hiciste con ellos.
Así que te animo a que trabajes en tu iglesia, hermano. El Señor te va a pedir cuentas. Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El propósito es que escuches esa palabra, mi hermano, gratificante a tu vida cuando Él regrese a hacer cuentas. Dice Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso sería una satisfacción escuchar eso, saber que dispuse mis talentos, mis dones al servicio del Señor. Pero aquel que no está trabajando fervientemente para el Señor, también escuchará palabras duras y desafiantes. Así que animémonos a trabajar, hermanos. Dice Mateo 25:29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo estás trabajando en tu iglesia? ¿Estás disponiendo tu vida para el servicio del Señor? La iglesia debe de trabajar. Nehemías animó a la iglesia por su testimonio, por su integridad. La gente comenzó a reedificar. Y eso mismo debe de ser la iglesia de Dios es amor. Unámonos al líder y trabajemos juntamente con él, con nuestros talentos. Esto me lleva a mi tercer encabezado. Se dice fácil, pero requiere de pelear y de orar. Nehemías, en una de sus funciones, el ir a Jerusalén, no solo era contemplar el panorama de cómo se encontraba la ciudad, sino animar a los que habían quedado en Jerusalén para reedificar. Una vez que ya estaban tomando cada quien su obligación y lugar donde se iba a reedificar, se levantó un enemigo que trató de desalentar, amedrentar al pueblo de Dios con sus palabras necias de desánimo y de frustración. Esto es normal, hermanos. Cuando vea que la iglesia comienza a trabajar, cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia es un cuerpo en Cristo, mis hermanos, siempre va a haber situaciones. Más de alguno se va a levantar en oposición. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Más de alguno se va a burlar, más de alguno va a señalar, hermanos. Así que cuando la iglesia quiere trabajar al servicio de Dios, siempre habrá problemas. No solo con los de afuera, sino con los de adentro también, con el mismo cuerpo. Con aquellos que unidos a veces cantas y alabas y oras, a veces también ellos te van a causar problemas. Es más fácil a veces asimilar la palabra de burla y de muerte de alguien de afuera que de los de adentro, hermanos. Te causa más daño el de adentro que el de afuera. El de afuera dices, bueno, no pasa nada, pero el de adentro sí te lastima, sí te causa ese daño. Pero los de casa como los mismos de Jerusalén, que habitaban entre ellos, dice que se convirtieron a ellos y hablaban. Fíjense lo que dice Nehemías 4:12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde vivieres, ellos caerán sobre vosotros. Como la misma gente, ¿verdad? Cómo nos causa daño y a veces desánimo dentro de la misma iglesia. Vamos a tener que lidiar con Sanballat, con Tobías, con los árabes, con los amonitas y los de Asdod, que te van a molestar, que te van a criticar y se van a enojar de todo, pero nunca ayudará a nada.
Los enemigos de Jerusalén fueron y hablaron palabras de desánimo y de burla para menospreciar lo que estaban haciendo, hermanos. Dice Nehemías 4:3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vean la maldad del corazón del hombre. Más de alguna vez te vas a encontrar con un Tobías, con un Sanballat, que va a hablar sandeces, tonterías, con el propósito de desanimar a la iglesia. Estaban tratando de menospreciar el trabajo de los que estaban apoyando a Nehemías. Así que las presiones del batallar, del día a día, el adversario te va a llevar a una sola cosa, a desanimarte o que verdaderamente vayas en la búsqueda de Dios. Si le prestas atención a todo eso, te va a desanimar. Pero si esas situaciones te llevan a clamarle a Dios, eso va a ser bueno, hermanos. Eso va a ser muy bueno, porque muchas veces hacemos cosas dentro de la iglesia y no pedimos la dirección de Dios, hasta que no nos llegan las presiones o las dificultades. Usted recuerda al apóstol Pablo. Él reconoció en su debilidad que necesitaba de Dios. Y nosotros también necesitamos reconocer que en nuestras debilidades necesitamos de Dios. Segunda carta a los Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la debilidad debemos de buscar a Dios. Para Nehemías, el estar al frente, él tuvo esa necesidad de muchas cuestiones ahí estando él, pero ahí también tuvo la necesidad de la preocupación. El estar al frente para reedificar los muros era una presión adquirida que lo llevó a reconocer que él también necesitaba de Dios. Piensa nada más, si hablo qué necesidad tenía Nehemías de ir a asumir una causa difícil de reedificar los muros cuando él estaba de copero plácidamente. Digo plácidamente porque a lo mejor no iba a lidiar con tantos problemas, mas sin embargo él en su necesidad reconoció también que necesitaba de Dios. Necesitaba buscar el rostro de Dios. Y esto nos enseña en Nehemías 4:9 que dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La iglesia tiene un adversario que está como un león hambriento y nosotros debemos de estar prestos día y noche. ¿De qué manera? 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La iglesia debe de estar orando de una manera incesante, intermitentemente, es decir, cesa pero luego continúa a orar, hermano. Y esto es de todo el día. No solamente es que te levantes y ores en la mañana, no. Estás orando un tiempo, vuelves a reanudar. Eso es orar sin cesar, mis hermanos. Es una oración continua. Y esto lo debe de ser cada miembro de la iglesia. El estar orando, mis hermanos. El estar preparado siempre. La iglesia debe estar preparada siempre. La iglesia siempre debe de estar escuchando a su líder, hermanos. Así como lo hicieron con el copero. Nehemías 4:13 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, dice, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Escúcheme esto, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron esto, nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
¿Qué tan importante es esto? Las palabras de aliento, de ánimo, para orar y para presentar batalla en cierto momento. Hay algo importante. Recuerde, la obra no es de una sola persona. La obra es de Dios, hermanos. Pero también la iglesia en general, vuélvase a trabajar en la obra de Dios. Quiero concluir este mensaje, hermanos. Se dice fácil, 75 años de organizada la iglesia, y que a través del tiempo ha permanecido. Pero ¿saben qué es lo que le sugirió Nehemías al pueblo? Y esto es para la iglesia, Dios es amor también. Hay algunas maneras de trabajar en la obra de Dios y en los ministerios de la iglesia. ¿Qué es lo que sugirió Nehemías? 4:16 dice: después aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Si usted no está, hermano, dentro de un ministerio, no lo critique. Apóyelo con sus oraciones, hermano. Además, hicieron algo más. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. De este tipo de siervos se requiere dentro de las iglesias. De aquellos que no se limitan con un solo ministerio. De aquellos que no digan yo tengo uno, tengo dos, no. Se necesita de aquellos que sean siervos, disponibles a la iglesia, hermanos. Y la última estrategia que nos dice el copero, por la distancia en la que se encontraban, por la construcción del muro, nos dice ahí en Nehemías 4:20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué es esto? Estemos pendientes. Si te convocan a las reuniones en la iglesia, hay que asistir, hermanos. O si de repente hay un ministerio dentro de las iglesias y alguien cae en pecado, no lo derribe aún más con sus críticas, hermanos, o con su juicio. Vaya, ayúdelo a levantarlo y que Dios les ayude a pelear con mi iglesia. Esta es la aplicación del mensaje, hermanos. Cuando se trabaja dentro de una iglesia, de la mano de Dios, y con un siervo que se deja guiar y pide la dirección de Dios, y además una iglesia que esté en un mismo sentir, todo conforma un equipo. Entonces, hay razón de celebrar un año más y de disfrutarlo, hermanos. La reedificación del muro de Jerusalén y sus puertas fueron concluidas en el tiempo de Dios. Todo por ser un equipo, desde Nehemías y la gente que estaba ahí. Dice Nehemías 6:15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Hermanos, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Aquí van 75 años y los que faltan por delante de esta obra de Dios y no del hombre, hermanos. Esta obra es de Dios. Y si Dios ha cuidado de esta obra por todo lo que ha pasado, ha sido de Dios y no del hombre. Así que les animo a que si vamos a festejar, festejemos pensando, ¿he sido parte yo de la iglesia en algún ministerio? ¿O solamente he sido parte en venir y escuchar? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que se requiere de un gran esfuerzo, Padre, desde que está al frente y cómo cada uno de los miembros de la iglesia deben, Señor, enlistarse en los ministerios que hay en la iglesia, para poder, Señor, seguir sobreedificando como piedras preciosas, Señor, en la iglesia. Gracias, Padre, porque les permites cumplir 75 años
Uno lo menciona fácil, pero sí se requiere de un gran esfuerzo. De todos aquellos siervos que han desfilado y han pasado por aquí, Padre, y que han, Señor, sido guiados por ti para seguir ayudando y guiando esta iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.